Buenos días y muchas gracias por permitirme nuevamente hablar con toda la sociedad e ir tratando de aclarar sobre ciertos temas que son muy importantes. Entre esos temas importantes, uno que está muy en boga, que tiene mucha vigencia por estos días, es el tema del aborto. Se está discutiendo si aborto legal, aborto ilegal. Lo cierto es que el aborto se sigue realizando de manera clandestina. Esto no quita que se tenga que hablar desde el Estado, que se tenga que hablar desde la sociedad y, por supuesto, desde el punto de vista médico. Y es por eso que hemos venido aquí en busca de su palabra. Es así, en este momento es un momento donde ha sido entablada la discusión y está bueno que como sociedad discutamos qué es lo que queremos hacer, qué podemos y qué no podemos hacer. Sobre todo un tema tan importante como es el aborto. Hay que aclarar ciertas cosas. El aborto en la Argentina siempre ha sido legal. Lo único que el aborto estaba permitido en casos terapéuticos, o sea, si corría peligro la vida de la madre, entonces se puede realizar un aborto, o en casos últimamente, en la última modificación que se hizo, en casos de violaciones se puede realizar el aborto. Entonces, el aborto en la Argentina es legal desde hace muchísimos años. ¿Qué es lo que se quiere hacer ahora? Se quiere despenalizar. O sea, que cualquier mujer pueda decidir hacerse un aborto y no tenga ningún tipo de condena por esto. En ese punto, yo personalmente estoy totalmente en contra. ¿Por qué? Porque si decimos que estamos peleando por los derechos al cuerpo, el feto también tiene derechos. Y según la Constitución argentina, nosotros tenemos que fijarnos de cuidar los derechos del que es más inocente, el que tiene menos posibilidad de defenderse. Y en este caso, el feto, desde que está ahí en el útero de la madre, es el que menos posibilidad de defenderse tiene. Desde el momento en que se unió un espermatozoide y un óvulo, ahí el ADN que tiene esa persona ya es totalmente distinto. Entonces ya es una persona totalmente individual donde se va desarrollando sin importar las condiciones de salud, económicas o psicológicas de la madre. Entonces, esta personita que se empieza a desarrollar, que ya tiene su información genética totalmente distinta al resto de los seres humanos, que ya a las sextas semanas tiene un corazón que le está latiendo. Hay distintos proyectos de ley, algunos dicen abortar antes de la semana 12, que es el que más apoyo legal tiene. Estamos hablando de que estaríamos matando la vida de una persona que ya tiene latidos propios, que tiene un cerebro funcionando, que tiene ojos, que tiene dedos, que está moviéndose y que siente dolor. Porque se ha comprobado que al momento de hacer abortos o a veces se han tenido que hacer operaciones intraútero, ese feto, ese embrión, ese bebé, está sintiendo dolor. Tiene respuestas psicológicas hacia el dolor. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo con el aborto? Simplemente estamos matando una vida. Pero otro de los argumentos que se dice es porque con el aborto ilegal se mueren muchas personas. Hay información, hay estadísticas muy concretas donde las últimas que se nos han dado es las del año 2016, porque las del año 2017 van a estar recién en octubre, donde nos dicen que la cantidad de muertes por abortos, ya sean abortos espontáneos o abortos realizados ilegalmente, en todo el año 2016 fueron de 46 casos, únicamente. La mayoría sucedieron en el Gran Buenos Aires. En la provincia de Córdoba no se registró ni siquiera una muerte por aborto en todo el año 2016. Entonces, no estamos hablando de un problema económicamente tan grande. Es un mayor problema sanitario el Chagas-Massa, donde tenemos zonas donde llegan hasta un 50% de la población con Chagas. Entonces, si hablamos
de que porque es una emergencia sanitaria, hay otras realidades que son mucho más importantes y económicamente mucho más difícil. La cantidad de muertes maternas, se habla de muerte materna cuando hablamos de una mujer que está cursando el embarazo, en el parto o en el periodo de 40 días posteriores al parto, representan los abortos el 0,025%. Hay otras enfermedades como la presión arterial durante el embarazo, la diabetes en el embarazo, que causan mucho más muertes que el aborto. Entonces, decimos, ¿es tanto un problema sanitario? Siendo que lo que tendríamos que hacer es tratar de ver algo que está creciendo muchísimo, que son los embarazos en adolescentes, que eso sí es un problema social, pero la solución no es el aborto, porque la chica va a abortar y va a volver a quedar embarazada y va a volver a abortar, y no estamos solucionando nada ni viendo todo el trasfondo que eso lleva, tanto psicológico, los problemas físicos que ocasiona. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo es ir a la causa. El objetivo es educación. En vez de gastar todo este dinero en legalizar el aborto, gastémoslo en educación. Hoy los chicos tienen que saber que tienen acceso a profilácticos totalmente gratis, métodos anticonceptivos inyectables con pastillas que se otorgan totalmente gratuitos. Pero para esto tenemos que enseñar, tenemos que romper con ciertas barreras, porque hoy tenemos chicos que piensan que porque se saben ciertas posiciones sexuales saben todo de sexo, o porque han visto o han mirado en la televisión ciertas cosas, piensan que saben, y en realidad no están bien informados. Internet no los está informando. Entonces nosotros tenemos que trabajar en educación. Doctor, estoy de acuerdo en varios puntos de lo que decía, en algunos disiento, pero mi pregunta va hacia lo siguiente. ¿No cree también que hay una malformación cultural? Lo digo, ¿no? El hombre es irresponsable con su sexualidad y puede vivirla a pleno. La mujer tiene que hacerse cargo de las consecuencias de su sexualidad. Lo digo porque desde esta apertura sexual que ha tenido la mujer en los últimos años, es ella la que tiene que tomar una pastilla anticonceptiva, o hay muchos más métodos anticonceptivos en el mercado para las mujeres y no así para los hombres, que son los que suelen tener mucha más actividad sexual que las mujeres. ¿Esto no es también un problema cultural? ¿Por qué los hombres no pueden tomar una pastilla anticonceptiva o hacerse cargo de las consecuencias? Es así, a eso es lo que apunto también con educación. Muchas de las chicas que vienen al consultorio me dicen, no, lo que pasa es que él no quiere ponerse el forro porque dice que no siente lo mismo, siendo que no es así. Entonces, ahí tenemos que trabajar en la educación. Ahí tenemos que trabajar en que se hagan tanto responsable como la mujer como el hombre. En esto hablamos de igualdad de derechos. Es igualdad de derechos y también igualdad de obligaciones. Entonces, si nosotros trabajamos en educación, si no puede ser que ahora todo el mundo diga, bueno, la mujer tuvo muchos hijos, que se ligue la trompa. ¿Y por qué el hombre no hacerse una vasectomía, que es mucho más fácil, mucho más, con menos consecuencias y riesgo que una ligadura de trompa? Una vasectomía no dura algo de 20 minutos, una cosa así. A ver, explíquemelo bien porque algo había escuchado. La vasectomía, el procedimiento dura entre 15 y 30 minutos, un promedio de 20 minutos, es un pequeño corte que le hacen en la ingle, se entra con una pequeña camarita, se hace un puntito y se sale. La persona sale caminando del consultorio sin ningún tipo de problema. A la semana se tiene que sacar los 2 puntitos que se le hacen y nada más. No trae problemas ni de erección ni ningún tipo de problema sexual. Entonces sería mucho más fácil y es mucho más barato y con menos riesgo. Pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de todos los riesgos que se evitan. No estamos hablando de que tenemos un grave problema con enfermedades de transmisión sexual, donde acá en la zona ha aumentado la cantidad de sífilis
de forma impresionante, donde tenemos muchísimos chicos con sífilis y que pueden traer serias consecuencias, pero no se está usando el profiláctico y no se insiste y no se enseña y no se dice que no es solo por el embarazo, que si vamos al caso sería la menor de las consecuencias. Pero tenemos que hablar, tenemos que educar, tenemos que hacerlos responsables y romper con estas barreras sociales donde la mujer es la que carga con todas las consecuencias y el hombre sale como si nada. Pero todo eso forma parte de la educación, que es lo que tenemos que invertir. Con respecto a la ligadura de trompas, uno lo piensa en una mujer más adulta, no en un embarazo adolescente donde luego de parir a esa niña se le dice, bueno, querés ligarte, pero sí es una alternativa para las mujeres. Me gustaría saber cuál es el panorama actual con respecto a esta situación, porque hasta hace pocos años era el marido el que decidía. No era la mujer. Si la mujer le decía al doctor, doctor, lígueme, no quiero tener más hijos. Pero ¿y tu marido? Pero mirá si te separás si querés tener otro bebé. Era como jugar un poco con la vulnerabilidad de esa mujer, que hacía muy poco había sido mamá, para hacerla desistir de esto. ¿Cómo está esta situación hoy por hoy desde la medicina y sobre todo desde los doctores, que son el nexo, ¿no?, entre la medicina y el paciente? Si bien se ha avanzado mucho, hoy no depende, la decisión es únicamente de la mujer, no depende de lo que piense el marido. Lamentablemente, como médicos hay muchos prejuicios y hay muchos médicos que insisten en que tenga cierta edad, que tenga ciertas condiciones que por ahí no son necesarios y que la ley no lo permite. O sea, no es un requisito la edad para hacer una ligadura de trompas. Hay otros requisitos que sí son necesarios, pero lamentablemente como sociedad tenemos que cambiar, y cuando hablamos de educación no solo hablamos de los chicos, sino también de los médicos, donde nosotros tenemos que enseñarle los riesgos y las ventajas de la ligadura de trompa, donde nosotros tenemos que hablar sobre las posibilidades sociales y todo eso, y explicarle a la mujer que esta frase que por ahí es mal utilizada o sobreutilizada, donde se dice mi cuerpo es mío, es verdad, y ella tiene derecho a decir me ligo las trompas. Bien, doctor, hablábamos de educación como el eje fundamental y en este país contradictorio en el que nos toca vivir, hay muchas cosas que no se llevan a la práctica, que se llevan a la práctica mal, que creo que es peor que si no se hicieran. Y esto es lo que ocurre con la educación sexual en las escuelas. Hay varios proyectos, hay muchos aprobados. Lo cierto es que se pasa el ciclo lectivo hablando de cosas banales, de cosas muy livianas, porque los papás pensamos que cuando hablan de educación sexual van a llevar un stripper o van a llevar algo que no tiene que ver algo anormal, y no lo vemos como la importancia que debe tener, sin tener en cuenta de que hay estudios, usted me dirá si es así o no, donde cada vez debutan sexualmente más jóvenes. Es así, aparte de haber estudios, lo veo diariamente en el consultorio, donde antes hablábamos que la mujer tenía un promedio de debut sexual a los 16, 17 años, y hoy estamos hablando de 12, 13 años que están debutando sexualmente. Entonces, lamentablemente, vemos a diario que padres se oponen a que a los chicos se les enseñe educación sexual, siendo que es eso, es educación sexual, es enseñarles cómo está en su cuerpo, es enseñarle cómo está conformado y los riesgos que tiene las relaciones sexuales. Si bien yo no estoy plenamente de acuerdo con la currícula que se baja desde el gobierno nacional y provincial sobre el tema educación sexual, estoy totalmente de acuerdo con que se debe enseñar. Pero lo fundamental es que se hable en la casa, porque en la escuela se enseña, en la casa es donde se educa. Y nos encontramos con padres que no están preparados, que no saben a dónde acudir, padres que no se animan a preguntar. Nosotros como padres no sabemos todo, entonces tenemos que consultar. Los animo a los padres que se acerquen a los consultorios, que se acerquen a preguntar cómo encarar la charla con los hijos, porque es fundamental que en la casa se hable del tema, que rompamos esos tabúes donde se toma para risa,
se hacen bromas al respecto, pero no se habla de sexualidad ni de sexo. Entonces, la educación sexual es con algo con lo que yo creo que va a llevar un tiempo más, pero que se está venciendo ciertas trabas, ciertos tabúes que teníamos. En educación sexual el único objetivo es que el chico conozca su cuerpo y el de su pareja. Muchas gracias, doctor, como siempre, por esta información que es tan útil, porque nos invita a pensar que es un ejercicio que hemos dejado de lado últimamente y lamentablemente, ¿no? Yo creo que si uno se tomara esos 5 minutos al día para pensar y para analizar ciertas cuestiones que tienen que ver con la educación y sobre todo con la educación de los chicos, nos evitaríamos más de un problema. Es así, lo importante es que cada uno piense, analice, que fije su postura y que la hable. El diálogo es lo que hace a la sociedad, es lo que nos va a hacer crecer y construir entre todos. Así podemos, escuchando la opinión del otro, crecemos nosotros también.